me puede dejar compartir? Sí, espérate, ya te doy permisos de... Dice que solamente los presentadores. Entonces, espérate, ya reviso cómo... Ok. No me está dejando ampliar como los permisos. Ok. Entonces, si quieres, yo subo la presentación. Sí, y yo puedo decirle, ¿qué debo decirle para seguir solamente? Sí, me dice simplemente como siguiente y yo voy haciendo eso. Okay. Yo ya la había bajado por acá, entonces. Y también es que usted tiene los videos que yo puse de YouTube. Ya los voy buscando, sí. Entonces, Okay. dame 2 segundos. Yo voy a subir acá. Yeah. Y será súper obvio cuando hay los videos. Vas a ver the screenshot del video. Yeah. Listo, entonces, espérate. Hola a todo el mundo, además, antes de empezar. Me llamo Kate Crouch, yo soy una estudiante graduada de la Universidad de Carolina del Sur, South Carolina, en los Estados Unidos. Ok, bueno, mi presentación hoy se trata del mestizaje mexicano y el nacionalismo mexicano y el reconocimiento de los chinos mexicanos. Además, mi tesis doctoral se trata mucho sobre la representación de los chinos en la cultura, especialmente las novelas, la literatura y a veces las películas también en México. ¿Es que yo puedo seguir? Oh, yo puedo empujar el botón. Sí, tú puedes. Listo. Ok. Súper bien. Bueno, Bueno, entonces, dame 2 segundos, entonces, pues okay. Bueno, ya tú te presentaste, pero entonces voy a contextualizar un poco la presentación que tú nos vas a hacer. Oh, sí, lo siento. No, tranquila, no importa. Bueno, pues gracias por su participación a todos los que están asistiendo hoy. Les voy a dejar también aquí el formulario de asistencia en un momento para que puedan hacer su registro de asistencia. Como ya se presentó nuestra invitada, se llama Catherine Crouch. Ella nos va a hablar hoy, bueno, como ustedes también pudieron ver en la presentación, en la invitación que hice, ella tiene 2 especializaciones, una en cultura china, otra también en literatura latinoamericana. Y bueno, pues obviamente como nos estaba señalando, bueno, pues ella es estudiante de doctorado y ahorita pues nos va a hacer una exposición de su trabajo doctoral. Esto se contextualiza pues en el marco de nuestro curso de filosofía no occidental, específicamente en la unidad 3, donde nosotros abordamos el tema de China. Y sobre todo, tengamos en cuenta muy presente uno de los conceptos rectores de nuestro curso, que ha sido el de orientalismo, ¿sí? Recordemos que, bueno, pues un poquito como los elementos particulares de la representación, el papel central de la representación en el concepto de orientalismo, que básicamente pues nos permite comprender un poco la manera en que Occidente comienza a hacer la representación de otras culturas no occidentales, bajo qué criterios las hacen. Ustedes ya han estado en el curso analizando no solo la parte introductoria del libro, sino que además esto nos ha permitido ver no solo la cultura árabe que vimos en la unidad 1, sino que también lo relacionábamos un poco con la unidad 2, sobre todo cuando hacíamos referencia a la manera en que Hegel básicamente tomaba distancia de todo el pensamiento no occidental y decía como que pues, allá no hay filosofía, allá básicamente lo que vamos a encontrar son procesos como teológicos, más bien reflexiones teológicas, obviamente pues bajo los criterios de una modernidad que está apareciendo en ese momento, que se está construyendo, pero si ustedes se dan cuenta justamente por las lecturas que venimos haciendo, los elementos más centrales de esa crítica o de ese cuestionamiento que hace Hegel, pues van a perdurar
en el pensamiento occidental, señalando justamente como haciendo la división entre lo que es filosofía y lo que no es filosofía. Justamente, pues debido a un poco a las características propias que comienzan a construirse a partir de esa representación que este filósofo tan importante para nosotros en Occidente, pues va a ser de otras culturas. Obviamente nosotros cuando pensamos en las culturas no occidentales en este momento, lo pensamos también en una suerte de migración constante, estamos mucho más relacionados, obviamente el mundo, los procesos de globalización han generado que nosotros tengamos un poco más cerca, si se puede decir así, culturas no occidentales, y en ese sentido, pues también es importante comprender no solo cómo se han dado los procesos de migración a América Latina, no solo como al norte global, sino a América Latina, porque también pues básicamente ese es nuestro contexto, lo que sucede con nosotros en este momento, sino también un poco desde la literatura, cómo se ha hecho, desde el cine, cómo se ha hecho, y obviamente los procesos históricos que se han desarrollado. Entonces, pues nuestra invitada de hoy es especialista en el tema y bueno, pues va a ser un recorrido bastante amplio sobre la manera en que se han venido reconociendo esos procesos de migración específicamente en México, pero que seguramente nosotros también los podemos relacionar con otros lugares de América Latina, pues hasta obviamente guardando las proporciones, por supuesto. Bueno, entonces, sin más, no los aburro más conmigo, los dejo con nuestra invitada. Gracias por introducirme. Bueno, como dije, voy a hablar sobre el mestizaje mexicano y el nacionalismo mexicano, el cual vino lo más de la Revolución Mexicana en los inicios del siglo XX y también de la inmigración china en México y la representación de ella. Okay. Bueno, este cuadro de castas se había producido durante el siglo XVIII como ejemplar del mestizaje colonial del cual se creaba la población mexicana. Aunque este tipo de cuadro empezó a producirse en el siglo XVIII, obviamente, la verdad es que el mestizaje sí mismo había ocurrido desde el siglo XV y al siglo XVI, tan pronto como los españoles llegaron a las Américas. A su llegada y durante los inicios de la colonización, únicamente 10% de los colonizadores eran mujeres. Los demás 90% eran hombres. Los hijos de los conquistadores españoles y sus esposas españolas formaban la categoría de criollos, o sea, los hijos blancos. Como parte de la política indígena del siglo XV y XVI, a veces un líder o cacique indio ofrecía un matrimonio político de sus hijas. De estos matrimonios mixtos se produjeron los mestizos de un nivel social muy alto, puesto que la madre era una noble india y su padre español supuestamente de algún puesto alto. Aunque algunos españoles se casaron con indias nobles, muchos más tenían relaciones informales con las indígenas, las cuales solían ser concubinas o víctimas de la violencia sexual. Y esta violencia hace parte de la colonización ella misma. Este tipo de cuadro justamente se creó en el siglo XVIII, cientos de años después del inicio del mestizaje, ¿no? Y se exhibía en las aulas elegantes de las élites mexicanas, muchas veces criollas y blancas. Las élites exhibían estos cuadros como forma de explicar el país en que vivían. Se ve muy claramente que existe una jerarquía correspondiente a la blancura de la piel. Aunque en este cuadro no hay la clasificación de los criollos, a veces en este tipo de cuadros sí hay como un cuadrito para los criollos y también para los peninsulares, y ellos siempre están al nivel más alto del cuadro. Antes y después de la independencia, las élites mexicanas eran las personas que establecían las normas sociales de una identidad nacional. Okay. Bueno, México ganó su
de España en 1821. Por unas décadas, los estadounidenses, nosotros, continuábamos a establecernos en los territorios mexicanos norteños. Después de perder la guerra contra los Estados Unidos en 1848, eso fue, en español se dice la intervención estadounidense en México. En inglés se dice US-Mexican War. Pero México cedió más de la mitad de su territorio. Y bueno, fue una época en que nacionalmente había un nerviosidad, o muchas personas estaban nerviosas al pensar de la frontera, al pensar de cómo somos una nación fuerte si estamos perdiendo todo este territorio. Como en todos los países en vías de desarrollo, el siglo XIX, las élites mexicanas buscaban formas de fortalecer el país y establecer una identidad nacional mexicana. Después de tanta inestabilidad política por las guerras contra la España, los Estados Unidos y la Francia, después de la guerra contra los Estados Unidos, Napoleón había invadido México también. Napoleón, el tercer Napoleón. ¿Dónde estoy? Los líderes políticos e intelectuales buscaban símbolos que usar para unir a la sociedad y a los ciudadanos mexicanos. Un fortalecimiento de identidad nacional podría empoderar a la población y animarla a industrializarse y realizar un puesto más alto al nivel mundial. Durante la formulación del mestizo como el sujeto nacional de México, es verdad que el mestizaje tiene dos lados. De un lado, puede haber una apreciación de las fuentes diferentes culturales que forman parte de la nación. Pero al otro lado, la categoría de mestizo es un producto de un sistema racializado y jerárquico. Mónica Moreno Figueroa escribe que mestiza es una categoría racial que surge como componente clave del mito ideológico de la formación de la nación mexicana, del mestizaje a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En nuestro proyecto de formación del Estado, ser mexicano o mexicana es equivalente a ser mestizo o mestiza. Mestizas son aquellas personas que representan la mexicanidad, por lo tanto, aquellas que están más cercanas al modelo del sujeto ideal de la nación mexicana mestiza. Okay. Bueno, ahora el contexto de por qué había tantos inmigrantes chinos durante esta época. En el siglo XIX, la dinastía Qing sufrió muchos fracasos y el siglo se llamaba el siglo de la humillación. El Imperio Británico había introducido el opio en China para debilitar la población china y desestabilizar el sistema de oferta y demanda. Y funcionó. La estrategia funcionó y después de 2 guerras contra la dinastía Qing, los británicos firmaron el Tratado de Nankín, el cual permitió acceso al mercado chino. Además, China tuvo que ceder Hong Kong al Imperio Británico. Y bueno, después del Tratado de Nankín, no solamente es que el Imperio Británico pudo acceder a China, sino que casi todos los países occidentales, los Estados Unidos, la Francia, la Alemania, todos. Bueno, y además en China todavía hay huellas de las colonias, y se dice como colonia, las colonias que habían en China. Por ejemplo, en Shanghai, eso todavía es un puerto súper importante para China. Hay pueblos, no pueblos, hay barrios en que puedes caminar. Tienen el barrio francés, tienen el barrio alemán, tienen el barrio inglés, tienen, yo creo que, no tienen un barrio estadounidense, pero tienen, no sé, muchas empresas todavía están allá que iniciaron hace 2
200 años. Así que todavía se ve ese colonialismo dentro de China. Con tanta inestabilidad nacional, muchos habitantes del sur chino trasladaron el Pacífico para encontrar seguridad y trabajo. Los chinos, ay, se me olvidó, yo ya voy a empezar mi reloj solamente para saber cuántos minutos usaba. Con tanta inestabilidad nacional, muchos habitantes del sur chino trasladaron el Pacífico para encontrar seguridad y trabajo. Los chinos que llegaron a las Américas solían ser empleados de una asociación llamada las 6 compañías. Debo aclarar que esta pronunciación es la pronunciación mandarín, yo no hablo el cantonés, y la verdad es que durante esta época los inmigrantes que llegaron, ellos ellos hablarían el cantonés, no el mandarín. Pero bien, esto es como lo dices ahora, porque el mandarín es el idioma oficial de China, no el cantonés. Las 6 compañías proporcionaban la comida, el alojamiento, las actividades recreacionales y las redes de trabajo para sus empleados. Además, las 6 compañías actuaban como intermediarios, sirviendo los negocios estadounidenses por proveer empleados a un precio bajo. Y bueno, yo digo estadounidenses en esta parte porque para los inmigrantes que eventualmente iban a ir a México, primero fueron a los Estados Unidos. Así que también estas compañías también eran intermediarios para las compañías mexicanas, pero eso fue después de que los inmigrantes salieron de los Estados Unidos. Las compañías proveían empleados a un precio bajo. Y eso es un punto súper clave, que una razón por qué, cuando yo digo los países americanos, yo quiero decir no solamente los Estados Unidos, los países como Canadá, Estados Unidos, México, los otros países de Latinoamérica, el Caribe, etc. Los países americanos es que nosotros estábamos muy atrasados, o todavía no estábamos tan industrializados como los países en Europa. Así que eso fue algo súper importante para los Estados Unidos, México, cada país en las Américas. Necesitábamos el labor que no era caro. Necesitamos algo de bajo precio. Y es por eso que había tantos inmigrantes, que un país que estaba en ruinas como China, porque no teníamos que pagarles tantísimo como nuestros propios ciudadanos. Y también fue así en México. Es que los chinos tenían el pago más bajo, y entonces los mexicanos, bueno. Las 6 compañías también negociaban con las empresas de envíos internacionales. Los barcos proveídos eran cargueros, no equipados para el transporte de pasajeros, y los viajeros experimentaron condiciones muy duras. A menudo, cuando un pasajero no pudo pagar el precio del viaje, las compañías establecieron un contrato que garantiza empleo y el rendimiento del precio del viaje. Cuando los chinos llegaron a las Américas, ya tenían deudas. Y inmediatamente después de llegar a las Américas, los chinos tuvieron que pagar o repagar el precio de viaje, pero a veces los inmigrantes se murieron antes de poder pagarlo, y en ese caso, la familia de esa persona tenía que pagar el resto del precio. La mayoría de los inmigrantes chinos en las Américas primero contrataron, como ya dije, trabajo en los Estados Unidos, pero después de la ley de exclusión china en 1882,
en los Estados Unidos, se prohibió que los chinos entraran. Bueno, la ley de exclusión china, yo puedo hablar más sobre eso si ustedes quieren, después de terminar la presentación, porque no quiero usar todo mi tiempo o usar demasiado tiempo. Pero bien, eso fue una ley súper racista contra los chinos. Puesto que estos inmigrantes ya estaban en las Américas, muchos buscaron trabajo por otros lados, como México, el Perú y Cuba. Okay. Los obreros chinos tendían a mudarse a los estados norteños en México, como Baja California. Hay 2 Baja Californias, se mudaron a los 2, porque en esa época yo creo que no estaban divididos todavía, se dividieron después. Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. Había poblaciones más pequeñas en otros estados y en la capital, la Ciudad de México. Según los censos mexicanos, la población asiática en México era 1,500 personas en 1895. En 1921, la población creció hasta 30 o 40,000 y ese dato no es exacto y hay una razón por qué. Había muchas personas que tenían un padre chino o un abuelo chino. Así que cómo se cuenta eso no se sabe. Así que eso es una de las razones por qué ese dato no es exacto. Casi todos los inmigrantes eran hombres. Los obreros trabajaban en las fincas y más famosamente en la construcción de los ferrocarriles. La población inmigrante fue un factor crucial en la industrialización y el progreso económico de México. Al llegar a México, los chinos enfrentaron una xenofobia ya existente y esto es una de las cuestiones más interesantes para mi tesis doctoral porque yo no sé exactamente por qué ya había esa xenofobia, porque nadie había enfrentado o encontrado un chino antes de esto, así que porque ya había esa xenofobia y porque ya había ese odio, eso es una de mis preguntas. Los ciudadanos mexicanos consideraban a los chinos como herramientas necesarias de la industrialización, nada más. Para la gente en común, los chinos no podrían estar permanentemente. Además, las mayores olas de inmigración coincidieron con la Revolución Mexicana que duró desde 1910 hasta 1920. A veces se ve que empezó en 1911, pero eso de verdad depende en qué batalla o en qué evento de violencia tú consideras como el inicio de la revolución. Pero bien. La revolución era una guerra civil, así que fue súper diferente de la revolución estadounidense, por ejemplo. Y los líderes como Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata utilizaban la identidad mestiza como parte de sus campañas políticas. Pancho Villa en particular, y muchos recursos dicen esto, era infame por sus declaraciones antichinas. El mestizaje moderno que se ve actualmente tiene sus raíces en la revolución. Es importante apuntar que dentro de este mestizaje revolucionario siempre había una jerarquía de razas superiores e inferiores. Fue una idea que se difundía por toda la nación. En los estados norteños, en que había grandes poblaciones chinas, algunos líderes... bueno. Algunos líderes gubernamentales y económicos establecieron ligas antichinas que apoyaban policías y leyes racistas. Primero se introdujeron leyes que impedían el crecimiento de los negocios chinos. Se prohibían que más chinos entraran
y se exiliaron miles de chinos de estos estados. Y bueno, lo que pasó cuando ocurrió un exilio de chinos es que los chinos, ¿a dónde iban a ir? No pudieron ir a los Estados Unidos, así que cuando cuando fueron exiliados de un estado en el norte de México, solamente fueron a otro estado en México también. ¿Qué podían hacer? Un asunto muy importante para los antichinos, y esto probablemente es el más importante para los antichinos, fue ilegalizar los matrimonios mixtos entre los hombres chinos y las mujeres mexicanas. En un artículo llamado El problema chino en México, publicado en 1931, un presidente municipal de la Cámara de Comercio Nacional dijo que, cita, combatir la inmigración china, el mestizaje de esta raza con la nuestra y su preponderancia económica es una necesidad nacional, un deber de todo mexicano que anhele la grandeza de su raza. Fin de cita. El miedo más grande de políticas como él fue no solamente que los chinos se quedaran en México, sino que además arruinaran la población mexicana. En 1996, Juan José Rodríguez publicó una novela llamada Asesinato en una lavandería china, que se trata de un hombre y una mujer, lo siento, que se enamoran sin saber que son reencarnaciones de sus antepasados. Ella, descendida de una mujer mexicana que se enamoró con el antepasado chino del hombre. Así que ella, bueno, la pareja de hoy en día, ella es descendiente de una mujer mexicana que se enamoró de su antepasado que fue chino. Él es su padre, el padre del hombre de la pareja es chino. Pero yo creo que fue su abuelo o algo así. En sus vidas anteriores, los dos no pudieron estar juntos a causa de la violencia y discriminación contra los chinos. En 2012 había una película llamada Reencarnación, una historia de amor. La narrativa muestra las dificultades de enfrentar el racismo histórico. Y bueno, hay un trailer. Yo no sé si va a funcionar. ¿Puedo ver? ¿Está funcionando? ¿Lo pueden oír? ¿Sí? Sí, sí se escucha. Ok. Lo siento por... Yo tengo una pregunta. ¿Quieres que las preguntas las vayamos haciendo o las dejamos para cuando termines? Como tú quieras, como tú prefieras. Sí. Solamente quería que ustedes lo vieran, pero puedo seguir. Okay. Sí, es que, bueno, aquí ya comenzamos justamente con la parte de las novelas y de las películas a, a ver un poco el asunto de la representación que tú nos venías contando, digamos que cómo se formó también esa idea antichina en México. Entonces, mi pregunta es,
justamente sí, digamos que estas representaciones que van a aparecer acá en las novelas, que pues ya son comienzan como desde el siglo XX, tú lo pusiste la primera en la de la lavandería en el 1995, y o sea, a finales del siglo XX. Eh, Estas representaciones justamente tienen que ver con lo que se había ido construyendo durante toda esta época, ¿cierto? O sea, como estas ideas antichinas de las ligas antichinas, el discurso nacionalista mexicano, antichino también, ¿no? O sea, yo no me imaginé nunca que Pancho Villa y Emiliano Zapata tuvieran esas ideas como tan racistas, porque pues como tú sabes, ellos son como los héroes de la revolución, ¿sí? Y de hecho no solo los héroes de la revolución mexicana, sino que además se reconfigura nuevamente el nombre y sus ideales por ejemplo, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿sí? Que son como, pues también luchas antirracistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se da eso? O sea, ellos defienden una mexicanidad, pero al mismo tiempo eh, toman distancia de cualquier posibilidad de mezclas con razas, con todas las otras, como todas las otras comunidades, con todas las otras sociedades, o solo, por ejemplo, con las que no son blancas, ¿sí? Sí, eso, bueno, yo puedo regresar. Ok, ya, yo debía poner un poco más tu contexto sobre el cambio de la historia hasta la representación. Bueno, ya, lo que buscaron durante esta época, durante la industrialización y entonces después, durante la revolución y todo eso, fue modernizar a México. Y para los oficiales en el gobierno, para los líderes, para las élites, mucho de ese sentido de progreso se basaba en la Europa. Así que, por ejemplo, antes cuando hablé de la inmigración china, como bueno, la verdad es que otra razón por qué había tantos chinos en México especialmente es que el gobierno de don Porfirio, es que el porfiriato ellos habían pasado algunas leyes que apoyaban a más inmigración, pero su propósito fue traer más inmigración de Europa y más inmigración de los Estados Unidos y países que ya se consideraban como avanzados o industrializados o modernizados especialmente. Así que había un sentido, se decía que fue como un blanqueamiento, pero no fue el blanqueamiento que tenía, por ejemplo, Argentina tenía un blanqueamiento de inmigración específicamente, pero para los líderes de México, eso fue más las ideas, las culturas, las normas sociales que tiene Europa que que les impulsó a ser más modernizados. Así que por eso es que había un deseo muy fuerte de tener más inmigración de Europa. Pero la cosa es que las leyes dejaron que más inmigrantes vinieran, pero no eran europeos. Los que vinieron no eran muchos europeos. Había sí por ejemplo, había unas compañías estadounidenses y británicas que habían invertido con dinero en la economía mexicana, pero no se mudaron allí los inmigrantes ni nada así. Los inmigrantes que sí vinieron eran asiáticos muchas veces y además del Medio Oriente también. Y bueno, yo tengo una cita no la tengo aquí, pero había mucha comparación. Cuando los chinos llegaron, había mucha comparación entre los chinos y los indios, los indígenas del norte,
y más allá del norte de México, que no eran, estos indios eran los apaches y tribus así, no, no, las tribus que enfrentaban mucha discriminación del gobierno mexicano no eran históricamente mexicanos como los Nahua o los Maya o algo así. Así que los indígenas de esas tribus eran consideradas como atrasados, como no son educados, no queremos involucrar o no queremos que estos indios hagan parte de nuestra sociedad. Así que México también tuvo, se dice una guerra, yo no sé si es una guerra o solamente algunas batallas, pero lucharon contra los indígenas que estaban en el norte de México y bueno, esos indígenas además eran originalmente del este de los Estados Unidos, porque el gobierno estadounidense había esforzado a esos indígenas salir de sus territorios, porque los Estados Unidos, nosotros trabajamos muchísimo, todo el tierra, todo el territorio indígena de ellos. Así que bien, había unas comparaciones entre esos indígenas y también los chinos. Y la comparación fue esto. No queremos, o pues los oficiales del gobierno dirían cosas y dirían esas cosas tal vez en discurso, si decían un discurso ante una audiencia o tal vez lo escribían en como artículos ¿cómo se dice? De ley o argumentos de la ley, por ejemplo, había esa cita. No, esta cita. ¿Dónde está? Esta. Ya. Esto fue un artículo que se difundió por México en los años 30 y empezó en, no estoy segura de qué estado norteño, pero uno de los estados norteños. Y además es que los estados, no fue que solamente el gobierno central de México hizo, todas estas cosas. Lo que pasó fue esto, es que cada estado que tenía una gran población de chinos, ellos pasaron sus propias leyes y que exiliaron a los chinos o que prohibían a los chinos casarse con las mujeres mexicanas o cosas así. Y el gobierno central lo que hizo fue nada. El gobierno central sí mismo no enactó estas leyes, sino que no hizo nada. No hizo nada para proteger a los inmigrantes que vinieron. Y eso también fue un gran problema entre el gobierno chino, la dinastía Qing, y el gobierno mexicano después, y yo puedo explicar un poco más tarde sobre eso. Pero bien, los líderes mexicanos no querían que los chinos se mezclaran con la población porque se consideraba a los chinos como, bueno, muchos de los chinos no pudieron leer chino, entonces que no pudieron leer nada. Y algo que muchos oficiales decían fue cosas como, oh, ellos no quieren cambiar su cultura, no quieren asimilarse, nosotros queremos que se vayan después de su trabajo. Y la forma de mestizaje que ellos querían fue algo que ellos consideraban como el progreso. Como no exactamente ser más blancos, sino que tener las ideas, tener
los inventos, tener la tecnología, todo eso de países europeos, de países como los Estados Unidos. Así que ellos no querían que los chinos de verdad se integraran en la sociedad. Y bueno, además, ya dije, pero esto fue más o menos únicamente en estos estados norteños, porque no había tantos chinos en otros estados. A veces había chinos en la Ciudad de México, pero eran muy pocos. Así que sí, eso es, ¿le parece? ¿Eso es suficiente? Sí, claro, ya me da como una idea un poco más clara de la cuestión sobre la representación de los chinos, cómo se va formando, digamos que cómo se va formando y también es una representación que de alguna manera se queda porque nosotros seguimos viendo, digamos que cuando van los chinos a Estados Unidos, una relación similar, ¿no? Pues igual, ya ahorita ya digamos que son unas comunidades mucho más grandes y tienen, pues digamos que otro tipo de dinámicas, pero las vemos también un poco como lo que tú nos lo señalabas, ¿no? Un poco en la relación de que vienen básicamente a trabajar, que llegan totalmente endeudados, entonces eso es algo que digamos que ya, o sea, lo que estamos viendo en la actualidad con las migraciones chinas a México, es algo que se viene cosechando, Estados Unidos lo viene cosechando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Oh, y bueno, yo debo decir además que cuando estoy hablando de estas novelas y las películas también, algo súper interesante para mí y algo de que se escribe mucho cuando se escribe sobre estas novelas es que, bueno, la primera novela no la voy a presentar primero, la voy a presentar después porque es la más divertida, creo, pero la primera novela que se trata sobre China que yo pude encontrar, no sé si existen otros, pero fue en 1969. Y no fue sobre la inmigración china. Esa novela tiene más que ver con el terror rojo, creo que se dice en español, y con el miedo del comunismo de China y cosas así. Y no tiene tanto que ver con la inmigración. Pero bien, estas novelas, las novelas que sí tienen que ver con la inmigración, todas empezaron a los fines del siglo XX. Es que yo creo que para estos autores había un sentido de que nosotros hemos olvidado esta historia racista de nuestro país. Hemos olvidado que lo malo también hace parte de nuestra herencia. Es que yo creo que estas novelas son una forma de mirar el nacionalismo de una nueva manera en que no solamente somos mestizos, somos de todas partes. Es que somos una nación que tiene una historia muy larga de discriminación y racismo y eso no es algo que solamente debemos ignorar, es que debemos reconocerlo y analizarlo, en entender lo que hay dentro de nosotros que permite esta forma de discriminación contra otras personas. Esto también hace parte de nuestra historia y nuestra herencia, ¿no? Como ciudadanos. Bien, así que eso es la primera novela que encontré que se trata, es más precisamente de la inmigración. Y sí, se ha hecho en película y bueno, ustedes ya vieron el trailer. ¿Debo continuar a la próxima novela? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Esta? Ok. No, ok. Esto, Esto se escribió... en 2010, el historiador José Luis Trueba Lara publicó la novela El genocidio, una novela sobre la matanza de chinos en la Revolución Mexicana. Es un título súper largo. La novela se trata no solo del genocidio más famoso en Torreón, y yo voy a explicar un poco más después sobre ese genocidio.
sino además de la violencia y la crueldad experimentadas por los inmigrantes chinos. Toda la novela es una narración de narraciones, y eso es algo súper importante o súper interesante para mí. El narrador es el hijo de inmigrantes chinos y él narra las historias que le han contado sus padres y otros inmigrantes. Así que la mayoría de las escenas que son descritas, el narrador él mismo no experimenta. Es que lo que describe son historias de personas que conoce por su vida. Y son como dije, narración de narraciones. Y lo importante de la novela es recontar las historias de otros. Es como reconocer las verdades de otras personas. El contar y el escuchar crean una comunidad entre miembros tan alejados el uno del otro. De esta manera, el lector también hace parte de esta comunidad. Así que, literalmente, el narrador te está hablando como el lector y te está diciendo o te está contando todos estos relatos de lo que pasó a los inmigrantes chinos que él, el narrador, había conocido. Algo más importante que quería subrayar sobre estas novelas es que todas las novelas son escritas por personas que no son asiáticas. Ninguna de ellos es asiático, ninguno es chino. Todos son personas, yo creo que los autores quieren que la audiencia reconozca la historia del pasado y reconozca lo que es la realidad. Sí, bien. Continúo. Y si tienen preguntas, déjenme saber. Ok, esto es Cristina Rivera Garza, es súper, súper famosa. En 1991, la novelista famosa Cristina Rivera Garza introdujo dos personajes que le seguirían por décadas de su carrera en una colección de cuentos llamada La Guerra No Importa. Una mujer mexicana, Marina, y una mujer china, Xian, tienen una conexión trascendental. Yo sé que este nombre Xian, yo creo que en español sería como Xian, el cual es un color, ¿no? Y los dos son azules. Así que sí, en la novela no se sabe si ellas son la misma persona o no. En 2011, Rivera Garza publicó la novela Verde Shanghai, que compila los cuentos anteriores, convirtiéndolos en una narrativa más cohesiva. Yo digo más cohesiva, pero no tan cohesiva. Verde Shanghai relata las experiencias surrealistas de Marina después de un accidente de tráfico. Lo que pasa es esto. Ella sufrió un accidente de tráfico y entonces ella ve imágenes y escenas de la vida de otra mujer que se llama Xian, que es china. Marina es una mujer que vive en el siglo XXI y parece tener alucinaciones de la vida vivida por una mujer china en el siglo XX. Así que Marina vive en nuestro siglo, ¿no? Y por alguna razón, Xian vive en el pasado. Ella vive en el siglo XX. Por Xian, Marina puede experimentar otro tiempo y otra vida. Verde Shanghai presenta una fluidez entre la realidad y la irrealidad. Y la irrealidad. Muchos críticos han apuntado que la narrativa parece circular, puesto que los eventos se presentan de forma no secuencial y a veces se contradicen. Es súper confuso de leer. Súper confuso. No es claro que Marina y Xian sean la misma persona o no, y la manera de identificarse depende de cómo otras personas la llaman. Y este punto es interesante para mí porque
cuando Marina o Cien, muchas veces, el lector no sabe exactamente quién está hablando o quién es el narrador, la narradora en una escena, pero solamente es que otra persona en la escena la llama o la dice, oh, tú te ves así, o oh, Cien, mucho gusto verte, o algo así. Es como ese acto de nombrar a la persona es lo que te da la identidad. Y eso también tiene mucho que ver con la idea de racialización, de cómo la raza obviamente no es algo que existe biológicamente, no es algo real, es algo que fue creado por sistemas de poder. La raza es lo que otras personas, es como otras personas te ven, ¿no? Y así es también en Verde Shanghai, que otras personas la llaman, oh, tú eres Cien, o tú eres Marina. Y entonces eso es su identidad. Eso es súper interesante. Además, Verde Shanghai ofrece un paradigma de otra edad recíproca entre México y el este. Las dos regiones son otras para el oeste y tratan de definirse sin el eurocentrismo. Ok, Beatriz Rivas publicó Jamás Nadie en 2014. En la novela, un joven inmigrante, lo siento, iba a hablar en chino, Yan Shi, llega a México a los inicios de la Revolución Mexicana. Él tiene como 16 años al llegar. Después de sobrevivir la violencia y discriminación de su juventud, sigue viviendo en México porque no puede trasladar el océano inmenso de nuevo. Él cambia su nombre a Juan. Juan Shi es ejemplar de la asimilación. Se casa con una mujer mexicana, aunque su mujer intenta incorporar elementos chinos en la vida diaria, como la comida, es que su mujer es súper, ella lo apoya súper bien, ella quiere que ellos hablen el chino, ella quiere cocinar la comida china y él lo rechaza completamente. Juan declara que solo hablen español, solo coman comida mexicana. Su hija, Mia, crece sin conexión con la influencia cultural china. La narrativa se divide en tres partes: los flashbacks de las experiencias dolorosas del joven Juan, la vida moderna de Mia, ahora ya una vieja. La novela empieza con la perspectiva de Mia. Ella, al inicio de la novela, es como hoy en día es el mundo moderno. Ella tiene como 60 años y su padre acaba de morir. No. Su mamá acaba de morir y entonces ella ahora tiene los diarios de su padre. Así que por los diarios ella puede entender lo que le pasó a su padre, porque su padre no pudo hablar del trauma que le pasó. Y la tercera parte de la narrativa son los recortes periodísticos reales de noticias sobre los migrantes en peligro del mundo en que vivimos. Beatriz Rivas nos presenta una narrativa de concientización política. Juan Shi tuvo un pasado impronunciable. Es un trauma del que no se puede hablar, pero lo escribe en un diario. Mia tampoco puede hablar de un trauma que no es suyo. En cambio, ella pinta cuadros con el sujeto de los migrantes sobrevivientes. Sí. Ok, este libro es uno de los más famosos sobre la inmigración china en México. No es una novela, aunque fue escrito por un novelista, pero no es una novela, es una narrativización de su proceso de investigar lo que pasó en Torreón. Torreón es, Julian Herbert, un periodista y novelista, escribió la narrativa no ficción La Casa del Dolor Ajeno en 2015. Durante la revolución entre el 13 y 15 de mayo de 1911, los soldados maderistas que se apostaban en Torreón
mataron más de 300 chinos como una enunciación nacionalista. Lo que pasó más o menos fue que los maderistas, los soldados estaban en Torreón como en un campamento y ellos tenían una fiesta, muchas personas estaban, ¿cómo se dice? Bebieron mucho y ellos empezaron a chantear o cantar cosas como viva México, que los chinos mueren, que los chinos mueran. Y los soldados empezaron a matar a los chinos que vivieron en Torreón. Y algo súper importante para Julian Herbert fue, no solamente fue que estos soldados lo hicieron, sino que los ciudadanos de Torreón no hicieron nada. Otra vez vemos la apatía como parte de la violencia, la apatía, la falta de empatía también hace parte de la violencia. Julian Herbert llama la matanza el pequeño genocidio sarcásticamente, puesto que fue una de las masacres más horribles en la historia mexicana. Bueno, hay un pequeño, solo dura 1 minuto, es una entrevista muy pequeña con Julian Herbert. ¿Puedo encenderlo? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ya lo estamos viendo. Ok. Listo. Okay. Creo que está bien. Ok. Continúas. Sí, Bueno. sí, vimos ya la pequeña fragmento de la entrevista que nos pasaste. Ok, sobre. Bueno, esto es la última novela de mi tesis doctoral. Yo también voy a hablar de unas películas que no hacen parte de mi tesis, si tenemos tiempo y si ustedes quieren. Pero bien, Imanol Kanayada publicó Los Fantasmas de Oriente en 2021, justo durante, ¿no?, la pandemia. En otro ejemplo de cambiarse el nombre para asimilarse, la familia Yang cambió su apellido a Ayllón. Iturbide Ayllón, nombrado por el emperador mexicano, llega a protestar ante la tienda Garzón Electrodomésticos. Al inicio del siglo XX, su abuelo y tío abuelo manejaban el almacén que queda en el mismo espacio. Durante las campañas antichinas, Teófilo Garzón se presentó como el dueño verdadero. Okay. Lo que pasó es esto, es que durante las campañas antichinas, las cuales yo describí antes, como las leyes antichinas, la violencia, también hablé del genocidio que pasó. El abuelo y el tío abuelo, el abuelo pudo escaparse de la violencia y el tío abuelo no. Lo que pasó es que el abuelo y el tío abuelo, ellos tenían esa tienda donde ahora está
garzón electrodomésticos. Y uno de los empleados, lo siento, estoy enchufando, no sé cómo se dice. Mi computadora necesitaba electricidad. El tío abuelo, él estaba en el sótano y su empleado, Teófilo Garzón, que tenía, no sé, era muy jovencito. Él se quedaba en el sótano para huir de la violencia, pero Teófilo Garzón lo atrapó ahí y lo dejó morirse de hambre. Y esto es algo que Iturbide se da cuenta de que durante la narrativa y la muerte de tío abuelo Taoyang representa lo fácil que es borrar la historia. Teófilo Garzón no tuvo que hacer, no tuvo que poner o hacer la violencia directamente, no tuvo que hacer algo físico para matar al tío abuelo. Solamente lo tuvo que ignorar. Garzón confiaba en la apatía de la gente común. Es que nadie se dio cuenta de que ese hombre había morido, nadie se dio cuenta del asesinato. No fue necesario ocultar la matanza. Taoyang ya era invisible. Lo más llamativo de Fantasmas del Oriente es la necesidad del reconocimiento. Iturbide solo quiere que la familia Garzón admita el crimen. Él no quiere dinero, él no quiere que ellos le revuelvan de una manera la tienda porque, bueno, ha sido 80 años. Él solamente quiere que ellos digan, sí, nosotros sí matamos a tu tía abuelo y nosotros sí robamos la tienda de tu familia. Él quiere que la comunidad reconozca la influencia tangible de los chinos en México. Bueno, esos son las novelas que se tratan de la inmigración china. Yo puedo hablar más sobre otras novelas, otros cuentos o otras películas, además. Es que ustedes tienen preguntas antes de que yo hago. ¿Puedes ir el orden? Bueno, yo tengo una anotación más que una pregunta para recordarles a los estudiantes la importancia de la literatura y del cine en este caso, digamos que en lo que nos está presentando Katherine, en relación con el orientalismo, porque recordemos que una de las cosas que hace Edward Said justamente y que digamos que hace, que es tal vez una de las cuestiones más interesantes de su propuesta, es mostrar cómo esas representaciones particulares sobre el otro no necesariamente circulan en discursos políticos, no necesariamente circulan con una intención específica, sino que circulan en productos culturales, como las novelas, como el cine en este caso, pues obviamente Said no trae a colación en su libro películas, pero sí nos muestra justamente la manera en que esas configuraciones acerca del otro van circulando en este tipo de productos. Y justamente lo que hace es politizar la literatura, politizar el arte, también las artes plásticas, ¿no? Cuando nos presentan los cuadros de Delacroix, por ejemplo, mostrándonos a nuestros estudios sobre caballo y todo, pero nos muestra árabes súper bélicos. Aquí lo que estamos viendo es una configuración también sobre el otro, pero yo creo que también es un poco una contraposición, ¿no? Catherine, ¿hasta qué punto podemos ver aquí una contraposición también con lo que hace Said, ¿no? Porque mientras que Said está mostrando cómo se configura esa identidad como desde un punto de vista como peyorativo sobre los árabes, aquí lo que están haciendo estos escritores es reconstruyendo un poco lo que tú decías, ¿no? Como más bien como nuestra propia identidad, ¿no? La latinoamericana y también la norteamericana y por supuesto la europea, visibilizando
es ese racismo estructural, ¿no? Un poco lo que tú decías alrededor de, no es tanto como que la raza exista, sino más bien como te ven los otros. Entonces es también no es solo un producto cultural, sino también es un producto político en ese sentido. Sí. Un comentario perfecto, yo creo. Sí, puedo continuar con, pues esta parte, creo que es esta parte. Sí, claro, sí. Yeah, esta parte es muy divertida. Bueno, el cuento más famoso sobre China en México no tiene tanto que ver con la inmigración en sí misma. Es el complot mongol, primero publicado en 1969 por Joaquín Mortiz. Esta novela se considera como la primera novela negra, noir en inglés, en México, y es una clásica del canónigo mexicano. Se ha publicado múltiples veces y aún el gobierno mexicano lo ha publicado en ediciones educacionales dirigidas a los niños. La trama se trata de un plan comunista china de asesinar al presidente estadounidense durante su visita a la Ciudad de México. Como una novela de los años 60, se ve muy claramente el miedo del comunismo y del tumor rojo. Yo planeo en mi carrera alguna vez, no sé cuándo, yo quiero hacer un artículo sobre las ediciones diferentes y también las representaciones diferentes de esta novela, porque ha cambiado mucho. También hay 3 versiones de cómic. Yo no pude encontrar una foto de la primera, pero hay 2 más que están en Amazon. Y también hay un programa de radio que fue hecho por el gobierno mexicano. La novela es tan famosa que se ha creado 2 películas de ella. La primera fue en 1978 y la segunda en 2019. Bueno, yo creo que es la película, la primera de 78, se puede encontrar completamente en YouTube. Yo puse el enlace, no es este. No, es el otro. No puedo poner el video porque es una película entera, pero ahí está el enlace si les interesa. Y esto es el trailer de la comedia. Ok, bueno, en 2019, la primera película de 78 fue súper seria, fue un misterio, un thriller, fue súper serio, ¿no? Pero esta película es una comedia, es una parodia del género negro, del noir y también los tropos pertenecientes. Lo podemos ver, ¿está bien? Tiene Eugenio Derbez, es uno de mis actores favoritos. Me encanta. Lo podemos ver, ¿está bien?
Listo. Sí, eso es. Me encanta el trailer. Todavía no he visto la película, pero me parece muy cómica. Ok, bien. ¿Tienen preguntas sobre el complot mongol? Porque yo sé algunas cosas más sobre la narrativa o sobre las películas. Pero bien, solamente tengo unas novelas más que describir, pero ellos no son súper interesantes. Pero bien, debo seguir con hay solamente 3 novelas pequeñas más. ¿Sigo? Sí, ¿estas? Ok. Las de 2001, 2005 y 2020. Ya. Escuela del Dolor. Sí. Bueno, esta novela no es una novela. La Escuela del Dolor Humano de Sichuan no tiene una trama, nada. Es una escritura bastante extraña. Es como en China, es como una China mítica, una China de fantasía, no tiene nada que ver con la China real. Hay un poeta que ha creado poemas sobre el dolor humano y cómo es la memoria del dolor humano. Había una obra de teatro que se presentó durante la pandemia. También está en YouTube totalmente. No lo voy a encender, pero sí, es extraño, es muy surrealista, pero sí, en esta obra de teatro, en esta novela, China solamente es una palabra que significa la fantasía y los sueños y la magia, cosas así. No es una China real, pero sí es una representación de China. Ok, esta novela no tiene mucho que ver con la inmigración china en México, pero se trata del viaje de una mujer mexicana que tiene un bebé recién nacido y ella va a China a buscar su marido. Su marido sí es mexicano, pero él es un científico que trabaja en China y él estudia un cocodrilo albino. Bueno, y eso es como un viaje por China. Y esta novela es una novela que fue escrita para niños. Se trata de las redes internacionales de vender y comprar animales exóticos y algunas escenas en los barrios chinos en México, pero no tiene mucho que ver con la inmigración en sí misma, sino que, ¿cómo se dice? El trafficking se dice en inglés, el tráfico de Sí. animales exóticos. Yeah. Y esta novela es la única que se tradujo al mandarín. Yo creo que el autor quería que fuera en el mandarín muchísimo, así que yo creo que él empujó por esa traducción. Pero bien, eso es lo que tengo que decir sobre las representaciones. Yo les doy algunos expertos de historia y también algunos expertos de literatura y cultura. Estos expertos son profesores que hablan de la inmigración, sí hablan de la inmigración china en México, pero muchos más hablan sobre la inmigración asiática en general y en Latinoamérica en general. Así que algunos hablan de Cuba, algunos hablan de Argentina o Perú. Así que sí, estos son los expertos y bien, eso es mi presentación. Gracias por escucharme. Catherine, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a abrir estos minutos que nos quedan para preguntas. Hola, sí. En donde, bueno, pues como ustedes pueden ir viendo, ¿no? Con la exposición que nos hace Catherine, nosotros lo que podemos reconstruir acá son los
como las múltiples miradas que hay sobre China. De hecho, me llamaba la atención la última que tú mencionabas, que decías, esto no es una China real. Esta representación así mágica de China, pues no es la China real, pero finalmente es como la representación más constante que se hace de China, ¿no? Como el mundo lleno de dragones y muy místico, y que de hecho nosotros hemos comentado un poco en el curso sobre cómo, por ejemplo, a veces pensamos que China todo es como así, ¿no? Como de fantasía, como un asunto de eh, una, una civilización milenaria, que por supuesto lo es, pero todavía pensamos que tienen las mismas prácticas en este momento. Y entonces se mantiene como esa idea mística así sobre los chinos. Espérate, Raúl, tienes la palabra. Puedes abrir tu micrófono. Profe Erika, muy buenas tardes también Hola, para ¿cómo la estás? persona que nos está dirigiendo Catherine. la charla, Catherine. Pues sí, lo que usted estaba hablando, profe, iba hacia allá. Hemos hablado de toda esa parte china humana, pero ¿qué pasa con la parte mística, con la parte incluso misma pues de todo lo que creemos, pues, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como latinos creemos que pasan muchas cosas en China diferentes a las que pasan en el resto del mundo, ¿sí? Su pensamiento, o sea, su filosofía, sus tradiciones, sus artes marciales, de hecho, ¿no? Parte del yoga que migró allá. ¿Qué pasa con eso en México y en Estados Unidos? Gracias, profe. Tú quieres decir la idea de la magia y todo eso, China, cómo se presenta, cómo se representa en México y en los Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en esa película, yo creo que me gusta mucho. Ya dije que todavía no lo he visto, pero me gusta mucho la representación que hace el complot mongol en 2019, que es una parodia de cómo eran las películas negras o digamos las películas de noir en inglés. Porque las novelas noir, las novelas negras en los Estados Unidos empezaron a escribirse, fueron publicados durante los años 40 y 50 por lo más. Y eso fue una época de mucho escepticismo en cuanto al gobierno, en cuanto a otras personas, había mucho miedo además. Por ejemplo, con esta novela de 69, se trata mucho sobre el miedo o el terror rojo, el terror de los comunistas. Me gusta que esto sea una parodia porque sí, es que en China nadie se considera como magia. No, es que sí hay personas que crean en distintas deidades. Hay muchas creencias regionales en China, pero no es como la magia como nosotros imaginamos. Es su religión, es una creencia real para ellos. Así que sí, yo creo que una representación así que está moqueando el hecho de que en el pasado nosotros pensábamos que sí, hay magia en China. Yo creo que eso es una mejor representación. Yo creo que en los Estados Unidos es muy politizado la representación de otros grupos. Nosotros ahora no tanto hacemos o creamos imágenes así de China o del este. Algo que se ve mucho más en los Estados Unidos es que se dice chino-americano o asiático-americanos. Ellos hacen sus propios libros. Ellos escriben sus propias novelas. Muchas veces se hacen en películas, como en los Estados Unidos había Crazy Rich Asians, los asiáticos súper ricos, no sé. Y eso fue una película
una película que abrió las puertas para la representación de gente asiática en los Estados Unidos. Y bueno, a veces cuando, por ejemplo, hay una película muy Everything, Everywhere, All at Once. No sé la... Everywhere, Everything, All at Once. Español. Todo a la vez en todas partes. Todo a la vez en todas partes. Es una película que fue hecho por asiático-americanos y tiene algo de como la filosofía de reencarnación o tiene algo del surrealismo, pero eso es desde la perspectiva de alguien que sí es asiático y no es la magia, sino que es una forma de pensar sobre la vida. Sí, así que ahora nosotros no hacemos tanto la magia con las representaciones de las culturas asiáticas. Muchísimas gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, de hecho esa película creo que ganó premios de la Academia hace poco, ¿no? La que tú estabas mencionando. Ya. Sí, fue bastante conocida. Creo que la directora es china-americana. Bueno, a los asistentes, por favor, les pido que no olviden diligenciar la asistencia. Y bueno, por supuesto, un agradecimiento muy grande a Catherine que nos acompañó y nos presentó su investigación, todo lo que ha avanzado y nos permite comprender un poco más pues, las dinámicas de la representación en este momento. Y de hecho, la última pregunta que hizo Raúl me parecía bastante interesante porque nos muestra justamente como ese deseo de volver un poco de volver a esa representación mística, ¿sí? De volver a esa representación un poco más lejana, pero igual como que ahorita se está pues, reformulando un poco, ¿no? Sí, Raúl, cuéntanos. Sí, profe, como para retomar esa parte, es lo que pasa es que, pues a los que nos gusta, ¿no? La parte oriental, entonces vivimos entre el Tao, Confucio, artes marciales, el mismo Tai Chi. Entonces, esto es lo que nos atrae de un país que ha tenido muchísimos contratiempos con los migrantes, como lo ha sufrido igual Latinoamérica, ¿no? Pero y nosotros tenemos mucha cultura también, pero esa parte oriental a los que nos llama la atención, sí es muy grande para tocarla y creo que es para otro doctorado. Gracias. Bueno, pues entonces, como estoy en la oficina, lastimosamente, tengo que cerrar la conferencia ahorita, pero por supuesto, pues obviamente, muchas gracias, Catherine, por tu reconstrucción de tu trabajo, que pues es bastante interesante y nos permite de alguna manera retomar un poco lo que ya hemos visto sobre el orientalismo, pero poniéndolo en un contexto diferente. Sí, está bastante interesante. Ojalá saques pronto los artículos y nos lo compartas, por supuesto. Nos interesaría mucho, a mí me interesaría mucho poderlos integrar de pronto hasta como literatura del curso. Gracias por invitarme y por escucharme. Bueno, entonces voy a cerrar aquí la grabación y pronto nos veremos otra vez. Yo les pasaré nuevamente la grabación y pues obviamente también te la compartiré a ti para que la tengas también. Ok. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias a ustedes.